Buen día, hermanos. Vamos a orar. Padre bendito, nuevamente con respeto y reverencia ante tu palabra, suplicamos tu misericordia y tu enseñanza. Que tu palabra se derrame en nuestros corazones con el poder de tu Espíritu Santo, solo para tu gloria y para la edificación de tu cuerpo. En Cristo. Amén. Rápidamente quiero que vayamos a un pasaje que hemos visto antes. Ya lo hemos mencionado cuando estudiamos Apocalipsis. Y hoy quiero traerlo a la memoria. Génesis, en el capítulo 3. Génesis en el capítulo 3. El versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Todos conocen la historia de cómo el pecado y la muerte entró en el mundo, cómo el diablo engañó a nuestros primeros padres y cómo el pecado llega a convertirse en el esclavizador de la humanidad. Y ante eso, Dios tiene que poner un paro, un alto, ¿no? Y dice, no vaya a ser que esta gente se convierta en pecadores eternos. O sea, pecadores, bueno, ya está. Pero pecadores eternos sería lo último. Entonces, acá les prohíbe, limita el acceso que esos pecadores tenían al árbol de la vida. Habían dos árboles en el huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y el tener acceso al árbol de la vida significaba eternidad. Entonces Dios agarra y dice, no vaya a ser que ahora alarguen su mano y tomen también del árbol de la vida y coman y vivan para siempre. Y habríamos tenido entonces una humanidad con un Hitler eterno, que nadie lo podía matar, Nerón, y todos estos salvajes que han habido en la historia habrían sido eternos. Entonces Dios bloquea el acceso del pecador a la eternidad para que no haya un pecador eterno. Pero cuando estudiamos Apocalipsis descubrimos en el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, las últimas hojas de la Biblia, ¿ya lo tienen? En el capítulo, especialmente en el capítulo 22, nos dice, el último capítulo de la Biblia, me dice, y después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba, ¿qué? El árbol de la vida, que produce 12 frutos cada mes, donde cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad, ¿de qué? De las naciones. Y el versículo 14 nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho, ¿a qué? Al árbol de la vida, y para entrar
por las puertas de la ciudad. Lo que en Génesis se pierde, en Apocalipsis se recupera. ¿No es cierto? Ahora, el punto es este. El pecado entra al mundo y destruye la humanidad, y en Apocalipsis, en el último capítulo, se restituye toda esa comunión con el Padre. ¿Qué hay entre Génesis 3 y Apocalipsis 22? Desde que la caída del hombre y la restauración del hombre, en medio de eso está el plan de Dios para las naciones. Eso se conoce como el plan de Dios para las naciones. Cuando el hombre pregunta, ¿por qué Dios creó al hombre si sabía que iba a caer? Uno contesta, porque Dios no solamente sabía que iba a caer, sino también sabía que iba a haber una restauración final producto de la obra de Cristo en la cruz. Es decir, el plan de Dios para las naciones incluye ya desde el principio, desde antes, la obra redentora de Cristo en la cruz en el corazón de la historia. Dios no solamente crea al hombre para que caiga, no es así. Dios crea al hombre sabiendo que iba a caer, pero por eso planifica de antemano la salvación del hombre. ¿Entienden lo que quiero decir? Estoy diciendo que cuando yo pienso en un trabajo, digo, Mark o Hans, mis hijos, necesito que me ayuden a pintar la casa. Y yo para mis adentros digo, no, pero estos no han pintado nunca. O sea que ya me imagino las manchas que me van a dejar en el techo. Y ellos todos emocionados, vamos a pintar la casa, pero yo sé que se van a equivocar. Entonces, ¿qué hago? Preveo de antemano, y cuando ellos van a pintar, se dan cuenta que ya todo el techo está forrado con unos plásticos para que no manchen el techo. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy preveyendo de antemano el error que pueden cometer. Y Dios, preveyendo que el hombre iba a caer, entonces planeó la venida de Cristo en la cruz de antemano para que al final en Apocalipsis haya la restauración de los creyentes ante el trono de Dios. Y esto se conoce como el plan de Dios para las naciones. Yo quiero que preguntemos a nuestro corazón lo siguiente hoy día. ¿Soy parte de ese plan? ¿O soy un estorbo en el plan de Dios? Les cuento una historia muy bonita. Ocurrió en diciembre. Conozco a una persona que le pasó lo siguiente. En Chile, en un pueblito, Pucón, ¿no? En Chile, en un pueblito Pucón, una señora creyente asiste a una iglesia muy pequeña y las circunstancias con el terremoto que hubo en Chile y todo lo demás afectó mucho la economía de esos pueblos, y esta señora pierde su trabajo. El marido pierde el trabajo y consigue algunos trabajitos temporales. Entonces comienza a venir ese proceso por el cual algunos pasamos de vez en cuando, en que todo se te comienza a juntar y la tormenta comienza a venir no sola, sino viene con rayos y truenos, y pierde todo, comienza a perder todo, comienza a llenarse de deudas, ¿no? Dejó de pagar el alquiler, dejó de pagar el agua, dejó de pagar la luz, no tenían plata para cubrir todos sus gastos. La niña iba a una escuela donde le daban almuerzo, y ya se terminaba el colegio, porque creo que en Chile es igual que en el Perú, hay en vacaciones en verano, son 2-3 meses de vacaciones, ¿no? Para disfrutar la playa, etcétera. Y entonces, esta mujer creyente en Cristo estaba en un momento crítico de su vida. Todo le iba mal. Ya cuando hay problemas económicos, con el marido le iba mal. Peleaban, discutían, no sabían. O sea, todo esto ya comienza a volverse una tormenta dentro de la casa, ¿verdad? Ella no tiene más dinero ni siquiera para comprarle comida para su hija para mañana.
no tiene dinero, o sea, ha llegado el punto de desesperación tal que ni siquiera puede comprar comida para su hija. Dice en su carta que abrió su refrigeradora y que no había nada, nada. Y estaba esta mujer desesperada y no sabía qué hacer, ¿no? Entonces, ora a Dios en la mañana y miren la decisión que toma. Dice: Señor, no puedo soportar el ver a mi hija pasar hambre. Yo le prometí cuando ella era niña que iba a cuidar de ella y no puedo hacerlo. Estoy a punto de quitarme la vida. No sé más qué voy a hacer, pero creo en ti. Mándame un ángel que me ayude. Oró y entró al internet y escribe ángel. ¿Ustedes saben cuántas páginas de internet hay en el mundo? No sé si saben, pero se acaban de vencer todas las direcciones IP. En la semana pasada se han vencido todas las direcciones IP, o sea, todas los nombres tienen un número detrás de 4 cifras, 119, 148, así se define la página, la computadora, el servidor de donde salen las páginas web. Se han acabado, no hay más, ya no existen más números, ¿no? Hay 4.000 millones de páginas web, 4.000 millones de páginas web, y ella pone ángel. Y de esas 4.000 millones de páginas, claro, hay un montón que no hablan de ángeles, ¿no? Pero hay miles de páginas que hablan de ángeles, ¿no? Y de esas miles y miles de páginas que hablan de ángeles, aparece una página, en primer lugar, de una iglesia donde este amigo es pastor. Y él recibe un correo de esta señora y él lee la carta y él había recibido unas ofrendas y él no conoce a esta señora, no sabe quién es. Él sintió en su corazón: esa plata que tienes se la mandas. Inmediatamente él le contestó a la señora y le dijo: no solamente voy a orar por usted, en este momento le estoy mandando $500 para ayudarle. Ustedes saben lo que pasó con esta señora, ¿no? Esta señora creo que demoró 7 días llorando, dándole gracias a Dios. Y claro, a mí no me preocupaba la señora, sino que la persona que mandó el dinero decía: qué privilegio para mí. Cuando Dios escuchó la oración de esta mujer y dijo: necesito un ángel, pensó en mí. Y Dios la mandó desde Chile, desde Pucón hasta mí, para que yo le enviara el dinero. El dinero no tiene nada que ver, ni la cantidad, no importa, no importa. Esta persona bailaba de alegría, ¿no? Porque decía: cuando Dios buscó un ángel, la mandó a donde yo estaba. Y entonces, en medio de esa, la pregunta era: si tú eres parte del plan de Dios, si cuando Dios busca personas que necesita para la obra, que necesita para desarrollar su plan, piensa en ti, ¿o no? Quiero que empecemos una serie de temas que vamos a tocar en los próximos domingos que vamos a estar juntos, sobre cómo ser parte del plan de Dios. Y el plan de Dios no solamente tiene que ver con lo que hacemos para la iglesia, no solamente significa evangelizar o tocar, perdón, no solamente significa tocar instrumentos,
no solamente significa preparar la Santa Cena o dictar una escuela dominical o predicar desde acá. El plan de Dios empieza por algo muy, muy, muy básico, y es llevar almas a los pies de Cristo. ¿Ok? Hay algo que leí hoy día en la mañana que me llamó la atención, antes de entrar de lleno en el tema, y es que mandan un artículo sobre el crecimiento del pueblo musulmán en el mundo entero. Y dicen que el pueblo musulmán está conquistando Estados Unidos, sobre todo está conquistando Europa. Y está conquistando Europa no por conversión, porque la mayoría de personas que saben lo que es el Islam, saben que es una de las religiones más violentas y agresivas que hay. Digan lo que digan la mayoría, de que no, que los musulmanes son, que solamente un grupito son violentos. Eso no es cierto, eso no es cierto, eso es mentira. Y les voy a decir por qué. En el Corán, el libro que ellos leen, en el Corán, la enseñanza es que hay que convertir a los impíos. Y el impío que no quiera convertirse debe ser muerto. Esa es la enseñanza del Corán. Y cuando tú le preguntas a un musulmán quiénes son los impíos, va a decir ustedes, ¿no? Entonces, mientras ellos diplomáticamente y muchas veces hipócritamente tratan de presentar una imagen pacífica, el fondo del Islam es la conversión del mundo a la fuerza. Por eso las normas de ellos son tan fuertes para sus propias familias. Si alguna mujer quiere convertirse al Islam, ¿no?, debe saber que su marido puede tener hasta 4 mujeres, debe saber que si el marido se quiere divorciar de usted, lo único que tiene que hacer es llevarla a la puerta de su casa, ponerla afuera de la puerta y decirle, me divorcio de ti, me divorcio de ti, me divorcio de ti 3 veces, y automáticamente, según la ley del Islam, están divorciados y la mujer queda sin derecho a los hijos, porque los hijos son pertenencia del padre. Si ustedes quieren entrar a internet, busquen en el Islam cómo golpear a su mujer. Busquen. Hay una cantidad de enseñanza de los imanes, que son los pastores musulmanes, donde te explican cómo se le golpea a la mujer. ¿Por qué? Porque según ellos, la mujer es como una hija más. Y cuando la hija no se porta bien, entonces se le castiga. Entonces te explican cómo le debes pegar a tu mujer según la ley islámica. Entonces, yo cuando pienso en esas historias en internet, a veces encuentro una mujer que dice, yo era cristiana y me he convertido al Islam. Digo, no, o sea, ¿qué cosa tienen, no? O sea, ¿qué le pasó? No, o la han engañado, o no tiene información real. Pero el que conoce el Islam sabe lo que significa esto. Acaban de matar a una jovencita de 16 años, la han apedreado hasta matarla, 16 años. Salió ella de sus clases con su amigo, un amigo suyo, ¿no? Y entonces se subieron a un auto para ir a recoger unas tareas de la escuela. En el camino los asaltaron. 4 hombres islámicos, ellos también eran del Islam, tanto la niña como el otro joven. 4 jóvenes, 4 personas del Islam los asaltaron. A él le pegaron brutalmente y a ella la violaron los 4. Y ustedes saben lo que hicieron los jueces. Los jueces dijeron que ella debía morir apedreada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según la ley del Islam, ella no debió subir al auto sola con su amigo. Por lo tanto, al momento de subir sola con su amigo, estaba dando pie a cualquier otra cosa. Por lo tanto, ella es la culpable de que los 4 hombres la hayan violado. Y la acaban de apedrear y ya murió la niña de 16 años.
y los otros 4 salvajes están libres. Eso es el Islam, para los que quieran convertirse al Islam. Y el artículo en el periódico dice que está creciendo muchísimo en Europa, pero crece por multiplicación, por crecimiento demográfico, porque ellos no tienen un hijo, ellos tienen varios hijos. Y para que una población se mantenga, es decir, para que la población suiza se mantenga en las proporciones en las que está ahora, se necesita 2,11 hijos por mujer. 2,11 hijos por mujer. ¿Ya? O sea, cada mujer debería tener 2 hijos y 11, o sea, 2 hijos y una piernita. 2 hijos, 11, ¿no? 2,11 hijos por mujer para que una población se mantenga. Para que la población demográfica de un país esté estática, se necesita 2,11. Cuando ustedes tienen 1,7, por ejemplo, menos de 2 hijos por pareja, menos de 2 hijos, la población ya está decayendo. Escúchenme lo que le voy a decir. Cuando la población tiene un crecimiento demográfico de 1,3, hemos pasado de 2,11, 1,7 y ahora estamos en 1,3, se considera que esa población ya está en un proceso irreversible. Irreversible. Quiere decir que esa población va a desaparecer, esa nacionalidad ya está muriendo. ¿Va? Vamos, ¿entendían lo que quiere decir? 1,3. Quiere decir que ya esa población no tiene casi posibilidades de mantenerse como nación, sino que va a necesitar que vengan de afuera los extranjeros para poder sostener a esa población, especialmente en lo que ustedes conocen como el AJFAO, cual sea la pensión de cuando uno envejece, pensión SCASE. Todo eso significa que los ancianos ya no van a tener gente abajo que aporte suficiente para mantener a la población anciana. Quiere decir que yo estoy trabajando, cuando llegue a los 65 años, no van a haber suficientes jóvenes que trabajen para que puedan mantenerme, así como yo he mantenido a la otra generación. Con 1,3 la población está prácticamente muriendo, frente a los musulmanes que tienen un crecimiento de 4,5. ¿Ustedes saben cuál es el número en Suiza? 0,6. En casi toda Europa va por ahí. 0,6. Porque la chica tiene que estudiar su profesión, porque no quieren tener hijos, porque quieren viajar, porque con uno basta, porque a partir de los 40 quizás adopte uno. Por esa lógica, la población está muriendo. El futuro de Europa, escúchenme, el futuro de Europa es musulmán. A menos que hagamos algo. Y la cosa que nos toca hacer a nosotros como creyentes es obedecer la palabra en cuanto a la evangelización de este pueblo, incluyendo a los musulmanes. Necesitamos gente que vaya a predicarle a los musulmanes y que predique a los musulmanes acá también. Los latinos tenemos la cara para hacerlo. Cuando una persona se aparece delante de un musulmán con el pelito rubio, los ojitos azules, automáticamente el musulmán lo relaciona con americano. Estos son gringos abusivos, prepotentes, ¿no? Pero cuando tú apareces con tu cara, los latinos nos parecemos mucho a los musulmanes. En realidad no a los musulmanes, sino a los países árabes, ¿no? Es verdad, nos parecemos mucho a los países árabes. Yo les he contado no sé cuántas veces de que a mí que me hablan en turco cuando yo entro a comprar un kebab, ¿no? Y me hablan en turco. Y cuando yo estaba en Turquía, caminaba por la calle, la gente me preguntaba por direcciones. ¿Dónde queda la calle tal? Yo, ni idea. ¿Por qué? Porque nuestra cara es muy parecida. Por eso nosotros los latinos tenemos la posibilidad de evangelizar a los musulmanes. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Porque quiero plantearles un proyecto que lo he planteado con la iglesia en Niedergösgen,
Y este proyecto se llama Operación Andrés. Operación Andrés. Quiero que vayamos a la Biblia, a Juan, al Evangelio de Juan. En el capítulo 1, nos dice, desde el versículo 29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio, diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y le he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. La historia es que Juan el Bautista viene a preparar el camino del Señor, ¿verdad? Juan el Bautista es enviado antes, 6 meses antes de la venida del Señor, con el fin de ir preparando los corazones para la llegada del Mesías. En cierta manera, nosotros tenemos una función como la de Juan el Bautista. En cierta manera, nosotros estamos preparando el corazón de la gente para que venga el Evangelio a sus corazones. Tenía un estudio bíblico el último viernes con un grupo de damas. Estas damas es un grupo de damas, son lindas, son muy buenas, pero son muy rebeldes, ¿ya? Son conocidas porque son rebeldes, ¿no? Ellas no le entran así muy suavemente a las cosas del Señor, eran muy duras, eran personas muy criticonas de los evangélicos, porque habían tenido malas experiencias. Porque se habían encontrado con cristianos que tienen la Biblia en la boca, pero cuyo testimonio deja mucho que desear. Y entonces ellas decían: no, si así son los cristianos, ¿yo para qué? ¿No? ¿Para que me lleven a una iglesia y me tumben al piso? No, yo no quiero eso, ¿no? Y estas mujeres habían creado una barrera contra el Evangelio. Durante estos años hemos ido preparando el corazón de ellas. Todas se han entregado al Señor en los últimos 3 meses. Todas asisten los viernes puntualmente al estudio de la palabra. Todas tienen su Biblia, todas la están subrayando, la están estudiando. Y yo le preguntaba: ¿y por qué pasó esto con ustedes, no? Entonces ellas dijeron: porque el corazón de ellas fue preparado por el Señor. De otra manera, me envió a mí para hablarles a ellas. Y como yo tengo otro modelo de vida, entonces el Señor fue usando eso para preparar el corazón de la gente. Nosotros, en cierta manera, cumplimos una función como Juan el Bautista. Tu modelo de vida, tu testimonio, tu forma de ser, va preparando el corazón de la gente para el Evangelio. ¿Verdad? Si tú tienes un mal testimonio, la gente piensa: ¿qué? ¿Esos son los cristianos? No, gracias. Tú preguntas hoy en día a la gente común en la calle: ¿qué es un cristiano? ¿Y qué te contestan? ¿Esos que tiemblan y se caen? O te dicen, como a mí me lo han dicho en mi cara, que tú eres pastor de una iglesia. Oye, buen negocio, ¿no? Así me lo han dicho en mi cara. Buen negocio, ¿no? Y al colmo que uno me dijo: oye, ¿por qué no empezamos una iglesia en Zúrich? Yo pongo el billete y hacemos la iglesia y nos volvemos millonarios. Esa es la imagen del evangélico hoy en día.
¿No les da vergüenza? A mí me da vergüenza ajena. Yo no creo en esos pastores que se vuelven millonarios, pero me da cólera que esa gente esté embarrando el nombre de los cristianos. ¿No, verdad? Entonces, ¿cuál es esa imagen? Pero si tú tienes una imagen que da testimonio del Señor, entonces estás preparando el corazón de esa gente. Seguimos con el texto. Versículo 37. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Entonces, ¿qué es lo que hace Juan el Bautista? Juan el Bautista apunta a Jesucristo, ¿verdad? Cuando aparece Jesucristo, lo que hace Juan el Bautista dice: a él síganlo. Él es el Cordero. En ningún momento aparece Juan el Bautista como el ungido mesiánico que Dios ha elegido, ¿verdad? ¿No es cierto? El creador del G12, el colombiano, dice: Dios me ha elegido a mí, no a ustedes, a mí. Y yo traigo el mensaje. Qué antagónica la figura, ¿no? Cuando el verdadero siervo de Dios apunta a Cristo, no apunta a sí mismo. Que Él crezca, que nosotros menguemos. Entonces continúa el tema y el versículo 40 nos dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Repito, Andrés, hermano ¿de quién? De Simón Pedro. Mucha gente piensa que Juan y Pedro eran hermanos, porque como paran juntos, pero no, Juan no era hermano de Simón Pedro. El hermano de Simón Pedro era Andrés. Y Andrés, de ahí viene el nombre, Operación Andrés, dice, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y entonces, ¿qué hace Andrés? Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. La operación Andrés es simple, es la actitud de Andrés de preocuparse por su hermano para que este hermano llegue a los pies del Señor. ¿Entienden? La mayoría de cristianos nunca ha experimentado el privilegio de llevar un alma a los pies de Cristo. La mayoría de cristianos piensa que llevar un alma a los pies de Cristo es una responsabilidad del pastor. Estábamos en el seminario, o sea, todos los que estaban ahí eran la nueva generación de pastores. Y estamos en el primer año y el pastor pregunta delante de la gente y dice: te encuentras en la calle con una persona y esta persona te dice: yo quiero conocer al Señor. ¿Qué haces? De todo el salón, más de la mitad contestaron: lo llevo el domingo a la iglesia. Y si no pienso mal, algunos de ustedes lo han pensado ahorita. ¿Cierto? Una persona quiere entregarse al Señor y tú dices: te invito a la iglesia el domingo. Y eso fue el día miércoles y el jueves lo atropellaron. ¿Ah? Y pensamos que evangelizar a una persona es traerla a la iglesia. ¿Cierto? Otro porcentaje de la gente dice: te voy a dar el teléfono del pastor para que lo llames. Ahora más su correo electrónico. Él te va a explicar mejor. Hermanos, la mayoría de personas en una iglesia no sabe cómo llevar una persona a los pies de Cristo. Y es simplemente por medio de una oración. Acércate al Señor orando. En este caso, yo les estoy proponiendo lo siguiente: una campaña de un año.
Cada persona de ustedes va a tener un año para llevar un alma a los pies de Cristo. Cada domingo les voy a explicar un tema más sobre el evangelismo, cómo evangelizar, cómo predicar, cómo compartir el mensaje, etcétera, etcétera. El lugar de la palabra de Dios en las conversiones, el lugar de la oración en las conversiones, el lugar del Espíritu Santo en las conversiones, ejemplos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la idea está en que al final de este año uno puede decir, esta persona llegó a los pies de Cristo y Dios me usó para eso. Y si eso lo hacemos este año, ya a fin de año no habrá más espacio en esta iglesia. Y si lo hacemos un año más, tendrán que conseguir otro local. ¿Verdad? ¿Y por qué debo hacerlo? ¿Por qué debo hacer este compromiso? Porque es una orden del Señor. Quiero que vayamos a Marcos, al capítulo 16. Marcos capítulo 16. Dice, versículo 15 y 16. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Acá hay un mandato de Dios. Acá hay un mandato de Dios. Escuchaba una prédica hoy día en la mañana que decía lo siguiente: estamos predicando un evangelio sin cruz. Estamos predicando una fe sin temor a Dios. Y cuando la fe solo tiene amor a Dios y no temor a Dios, eso es religión. La fe tiene temor a Dios significa que cuando yo me enfrento a una orden del Señor, a un mandato del Señor, mi espíritu se pone para obedecer la palabra. Cuando yo leo estos textos, hermano, es como que la gente separa los mandamientos que quiere guardar y los que no. ¿Se han dado cuenta? Es como cuando tú agarras una carta y separas los rojos de los negros. La gente hace lo mismo con la Biblia. La gente cuando lee la Biblia, agarra porciones de la Biblia y dice, esto quiero guardar. Y cuando ve la cosa que no le gusta, dice, esto no quiero guardar. ¿Verdad? Es más todavía, usamos la Biblia como espejo para... ¿Ustedes han jugado eso de chiquitos? Cuando uno agarraba un espejo así y molestaba a la compañera de la clase. ¿Eh? Nosotros teníamos un espejo, ¿no? Y entonces yo me sentaba junto a la ventana. Y entonces justo el sol caía. Entonces yo con el espejo iba así, sí, y molestando siempre a las chicas de la clase, ¿no? Le apuntaba y le caía el sol en la cara, ¿no? Eso hacemos con la Biblia. Eso hacemos con la Biblia. Los que son adolescentes no hagan eso en la escuela porque está mal. A mí me botaron del colegio por mal comportamiento. Después me recuperé, volví a entrar en el colegio, me perdonaron, pero es que yo era muy malcriado. Y entonces, la gente hace eso con la Biblia. La gente agarra la Biblia y le apunta a los demás. ¿No es cierto? ¿No les ha pasado a los que están casados que la mujer le dice al marido, acá dice que me debes amar? Y el hombre le dice, y dice que te sujetes, ¿no? O sea, estamos agarrando los espejos apuntando al otro. En lugar de enfrentarse a uno mismo, le enfrentamos a los demás. Este pasaje nos dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Es una orden del Señor. Yo quiero que levanten la mano y que me digan, esta orden del Señor, ¿para quiénes de los presentes fue dada? No levantó nadie la mano. No, ¿entienden a lo que voy? Id y predicad el evangelio a toda criatura. Es una orden del Señor dada a nosotros para ser parte del plan de Dios para las naciones. ¿Por qué? Porque no sabemos cuánto al final estamos. No sabemos. Hay una iglesia que acaba de decir que tiene la fecha, ¿no? El 11 de mayo, creo 14 de mayo, que es el fin del mundo y todo lo demás. El 2012, pero este se ha adelantado, este es el 2011 ese. ¿No? Entonces, un amigo de la iglesia que recién se ha convertido me dice, pastor, ¿ha visto usted lo que dice esta gente? Le digo, este hombre
es dueño de una radio y ha pronosticado la venida de Cristo 7 veces. Y nunca se ha cumplido. ¿Y ahora se va a cumplir? No, o sea, no le vamos a estar creyendo nada. Además, la Biblia dice que nadie sabe ni el día ni la hora. Lo dijo Jesucristo. Nadie sabe ni el día ni la hora. Pero los indicadores muestran que nos estamos perfilando, ¿no? Cuando comienzan ustedes a analizar, a hacer un análisis global del mundo, se van a dar cuenta que a la medida que va avanzando el tiempo, las leyes de los gobiernos son cada vez más anticristianas. Y son leyes abiertamente anticristianas al punto que va a llegar el momento en que Dios diga hasta acá no más, ¿verdad? Porque estamos destruyendo este planeta. Y la gente dice, pero es que Dios es amor. ¿Qué crees que le va a decir Dios a esta humanidad por matar 50 millones de niños no nacidos cada año? Por la ley del aborto, se están matando cada año 50 millones de niños que no llegan a nacer. Los asesinan antes. La Biblia dice, cuando David escribe, dice que desde el vientre de mi madre te conocí. Desde el vientre de mi madre me apartaste, dice la palabra. Según la Biblia, ese niño es un ser humano desde que es concebido. Y no importa lo que los hipócritas digan de que no, que tiene que tener 22 semanas. O sea, ¿qué pasa a las 22 semanas? Se convierte en ser humano, le inyectan el alma. Ese niño no nacido es un ser viviente desde el momento que ha concebido. Y todos aquellos que proclamaron las leyes y aprobaron las leyes y votaron a favor del asesinato, del genocidio de 48, 50 millones de niños cada año, ¿qué crees que va a pasar cuando Dios venga? Va a llegar y te va a decir, ay, hijito, mira, tu ley mató 48 millones de niños, pero no te preocupes, ¿lo voy a pasar por alto? ¿Lo voy a pasar por alto? No sabemos qué tan cerca estamos de la venida del Señor, nadie lo sabe, pero todo indica que nos vamos perfilando. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer yo para ser parte del plan de Dios, para llegar a estas almas y poder rescatar de este mundo a la mayor cantidad de personas posibles? Voy a cumplir la comisión que Dios me ha dado. Y esa comisión es id y predicar del Evangelio a toda criatura. Y lo voy a decir con nombres, para que sepas que la misión de Dios no es para la iglesia. Esta misión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura y llevar almas a los pies de Cristo es un mandato y es una orden que Dios le está dando a Roberto, a ti y a Maylén. Para ti, Maylén. Dios te ha escrito esto para ti. Tú tienes que hacer esto. Y podría mencionar todos nuestros nombres. Esta es la misión que tenemos que cumplir. Pero no es nuestra la responsabilidad de la conversión. Miren el versículo siguiente, dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. Ahora, la salvación de esa alma depende si esa alma cree o no cree. O sea, la responsabilidad no es mía. La responsabilidad no es mía, la responsabilidad es de Él. El primer versículo dice que creyere y fuera bautizado. El bautizo no salva a nadie, ¿ya? El bautizo no salva a nadie. Pero lo que hay que entender que este pasaje está diciendo es que si tú crees y crees en el Señor de tal manera, con tal convicción, que estás dispuesto a dar tu vida, porque en ese tiempo el bautizo era estar listo para morir. El que era bautizado como cristiano estaba poniendo su vida
frente a los leones. El que era bautizado como cristiano estaba aceptando que sobre él iba a venir persecución y problemas y dificultades. Entonces, si tú crees en el Señor, pero crees de corazón, al punto que estás dispuesto a dejar tu vida, esa forma de creer, eso salva. Porque la fe en Jesucristo trae salvación. No estamos hablando de la fe de hoy en día. No. Hoy en día jugamos a ser cristianos. La Biblia dice que el que no cae en tierra y muere no es digno del Señor. Dice la Biblia que el que no carga su cruz y me sigue no es digno de mí. Hoy en día no hay que hablar de esas cosas porque la gente se ofende y se va. No seas muy duro, porque si predicas así de duro, la gente se va a ir a otra iglesia donde le prediquen de prosperidad, confesión positiva, sanidad. Pero la Biblia dice que sin cruz no hay evangelio. Sin cruz no hay evangelio. Si no hay cruz, tampoco hay resurrección. Si no hay muerte, no hay vida. Y la palabra entonces dice que el que creyera en Cristo de esta manera, al punto, según el ejemplo, al punto que estaría dispuesto hasta a bautizarse. El otro día predicaba en la iglesia y le decía a la gente, no es cómico, en ese tiempo arriesgaban la vida. Hoy en día depende mucho del qué dirán. Del qué dirán. Mi familia es católica y yo he sido criado católico desde niño. Y si me bautizo, uy, ¿qué van a decir de mí? Pero qué pavos somos, ¿no? Estamos hablando de tu salvación, de tu eternidad, y me vienen con esas disculpas, por favor. El que creyera y fuere bautizado será salvo, no porque seas bautizado, sino porque es esa fe que está dispuesta a hacer cualquier cosa por el Señor. Y la segunda parte dice, por eso dice la segunda parte, el que no creyere será condenado. Entonces la responsabilidad de la salvación no está en mí. Yo no convierto a la gente. Yo cumplo mi responsabilidad de id y predicad el evangelio a toda criatura. Y entonces el Señor es el que produce el resultado. ¿Verdad? Y no sabemos, hermano, pero yo cumplo mi parte. Yo quiero ser parte del plan de Dios. ¿Quiere usted ser parte del plan de Dios? ¿Quiere ser usted considerado de esos que dice Dios, este es mi ejército, con este chambeo, con este trabajo? ¿Ah? Necesito evangelizar Suiza antes que los musulmanes tomen posesión. ¿Quiere usted ser parte de eso? Entonces asuma el reto, asúmalo como una responsabilidad personal. No le preocupe lo que el resto diga. Diga, yo quiero ser parte de ese plan, Señor. Úsame a mí. Cuando yo tenía 20 años, teníamos un grupo de 7 amigos que empezamos el trabajo con un grupo de jóvenes allá en el Perú. Y llegó el punto en que cada uno tenía que decidir hacia dónde llevaba su futuro. Dijimos una semana orando. El sábado ayuno. Y en la noche nos reunimos y cada uno revele lo que el Señor le ha mostrado. Esa semana yo estaba preguntándole al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres para el futuro? Yo estudiaba en la mañana, estudiaba en la Universidad Católica del Perú, estudiaba ingeniería civil, construcción, ¿cómo le llaman acá? Bauingenieur, ¿no? Salía de la Universidad Católica, viajaba 1 hora y media, me iba a la Universidad Ricardo Palma, donde estudiaba arquitectura. Salía de la universidad y me iba en la noche al seminario para estudiar teología. Y yo le decía, Señor, ¿qué hago? ¿A dónde voy a llevar mi vida? ¿Debo concentrarme en ingeniería y luego tener mucho dinero y luego sostener a mis hermanos en la obra y darles para que puedan predicar el evangelio? ¿O no, mejor prefieres que me concentre en arquitectura y también hacer dinero y con eso sostener la obra? Y entonces estaba en mi cuarto y me puse de rodillas a orar. Y por un instante salí de mí, el Señor me llevó a un lado, y cuando yo volví, solamente había una frase en mi boca que repetía, heme aquí, envíame a mí.
Y ese día renuncié a ingeniería, renuncié a arquitectura y dediqué mi vida a predicar el Evangelio. Ese día el Señor me llamó para ser parte de su plan. No ha sido fácil. Les digo que trabajar con iglesias es harto difícil. Pero no hay cosa más maravillosa, no hay cosa más maravillosa que servir al Señor predicando su palabra. Hermanos, asuman este reto y díganle al Señor: Señor, envíame a mí. No lo envíes a Él. Yo cuando llegue a mi casa, yo voy a orar por Roberto. Yo le voy a decir: Señor, ábrele las puertas a Roberto. Pero en el fondo le voy a decir: Señor, pero a mí más. Yo quiero predicar también. No le hablas a todo el mundo y me dejas a mí fuera, ¿no? O sea, ábreles, pero yo quiero ser parte de tu plan. Yo no quiero quedarme fuera. Que cuando el Señor venga, nos halle sirviéndole y trayendo almas a los pies de Cristo. Oramos. Gracias, Padre, por esta mañana, por tu palabra. Eres bueno en enseñarnos, en hablarnos. Eres bueno en dirigir nuestras vidas en tus caminos. Y eres bueno en abrir tu palabra y revelarla a nuestro corazón. Te pido, Dios, que esta mañana tu palabra haya edificado estas vidas, que salgamos de acá con una visión, con una meta, con un reto. Renueva los cimientos de esta iglesia, oh Dios. Renueva los cimientos de cada creyente. Pon esa necesidad en el corazón de rescatar un alma para ti. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.